para ustedes. Vale, entonces ahorita te aviso, Miguel, ya cuando esté para que empieces. Ah, y Francisco, si puedes compartir tu pantalla entonces cuando vayas a transmitir tus diapositivas. Ok, perfecto. No, mira, te dijo papá que no. Y lo que dijo papá es que la Ya, Miguel, adelante. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todo nuestro público de la página de la coordinación. El día de hoy, 27 de mayo, estamos en una nueva transmisión y el tema que vamos a abordar es participación ciudadana en la Ciudad de México, y para ello tenemos la colaboración de Francisco de la Torre, quien nos hablará un poquito sobre este tema. Esperemos que sea de su agrado y bueno, aquí estaremos al pendiente de sus comentarios. También los invitamos a que hagan sus preguntas o comentarios en la misma página para que ya sé que en dos podamos dar el tema, abordar algunas preguntas o comentarios y después cerramos las intervenciones. Entonces le cedo la palabra a Francisco y pues gracias. Muchas gracias, Miguel. Hola a todos, buenas noches. Seguimos en esta contingencia extraña, y que se abran este tipo de espacios virtuales por parte de grupos organizados es muy, muy interesante. Tengo que iniciar agradeciéndole a la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, en especial a Alejandro y a Miguel, por el trabajo que está realizando, y específicamente por la invitación que me han hecho a participar en esta sesión, ¿no? Entonces, un agradecimiento a todas las compañeras y compañeros de la coordinación. Tengo que empezar también aclarando dos cosas para ir delimitando el propósito o cómo armé la charla de hoy. La primera aclaración es que no se trata la charla no va sobre la ley de participación de la Ciudad de México, aunque hay que reconocer que es imperativo pasar por ahí, por ese instrumento importante para la capital mexicana, ¿no? La segunda advertencia, derivada de la primera, es, por lo tanto, tampoco se trata esta charla sobre mecanismos de participación que la ley presenta en sus títulos quinto, sexto y octavo. Estoy seguro que estamos en proceso de dormir, entonces va a estar unos pequeños ruidos ahí ambientales. Decía que no se trata de los mecanismos de participación, pero estoy seguro que muchos compañeros, compañeras y colegas interesados en los aspectos legales de lo urbano podrán cubrir este vacío que yo voy a dejar, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata la charla? Lo que les propongo es abrir preguntas sobre la participación en la ciudad, entendida más bien como proceso. Y este proceso tal vez como uno de los componentes del fenómeno urbano que habitamos o cohabitamos en este territorio. Voy a aprovechar algunas provocaciones que ayer lanzó Carlos Ordóñez, por cierto, un saludo a Carlos, para generar aquí 5 preguntas de partida, a ver si me ayudan a ir delimitando el propósito de la charla y que me pueda establecer un pequeño marco de partida para que ustedes puedan seguir las ideas. Bueno, pregunta número 1. A ver, la participación entonces se trata de formar parte de algo, así en abstracto solamente. Se trata de lograr acuerdos, también en general, o se trata de una vía para conducir el descontento, esa idea que lanzaba ayer Carlos. Pregunta B. ¿La participación es un proceso conducido de manera vertical o es una reacción que surge del pensar y del sentir de los pueblos, barrios y colonias? Pregunta C.
El sentido de la participación está en la ley, en sus 5 modalidades y en sus 20 mecanismos, o está en el ejercicio de autonomía de los grupos y las comunidades. Pregunta D. La participación ciudadana en la ciudad es un asunto, como decía Carlos, de hechicería academicista y gubernamental. Pregunta E y última, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de participación en la ciudad? La charla entonces trata de sumar algunos o dotar de algunas pistas a la mesa de discusión para intentar construir respuestas a estas preguntas y muchas otras que podremos formular de manera colectiva. Para esto, para intentar esta dotación de pistas para las respuestas, lo que quiero presentarles son 3 puntos nada más, 3 asuntos que van de una breve aproximación o lectura histórica al proceso participativo en la ciudad hasta incluir esta compleja condición de la participación desde el enfoque de la idea de ecología de saberes, ¿no? Después de esos 3 puntos o 3 ideas generales, me interesa cerrar con una especie de apéndice para volver a colocar en la mira de todos nosotros esta tan anhelada construcción de la agenda colectiva. Entonces, ese es el propósito y el marco de la charla que preparé para compartir con ustedes, pero sea de interés, fluye un poco rápido para más bien esperar que sea suficientemente provocativa para que podamos armar un pequeño debate, ¿no? Preparé una diapositiva que me va a ayudar a ir siguiendo los 3 puntos. La voy a proyectar. Ahora voy a estar yendo y viniendo de la presentación. Ok. Ahí está. Sí se ve la presentación, ¿cierto? Miguel, no sé si me puedes nada más hacer una señalita por ahí para saber que sí. Sí, se ve la parte central. No sé de qué tamaño esté en la pantalla. A ver. Se ve la parte central del número 3. No, entonces no se ve todo. A ver, déjenme volver entonces. Voy a dejar de compartir. Si no funciona esto, ahí ya se ve. Ahí se ve, pero acabo de dejar de compartir. Ahí ya se ve en la pantalla de la página. Ok, ¿qué ven ahorita? Ahorita sí ya se ve toda la lámina, todo el diagrama, desde el paso 1 hasta el paso 5. Qué extraño, a lo mejor va un poco atrasado porque dejé de compartir. ¿Ahorita qué se ve? Bueno, aquí lo importante es lo que se está transmitiendo en la página. Ajá. Y estaba la diapositiva donde se veía el diagrama del punto 1 al 5. Ok. A ver, acá voy yo. Y ahorita estoy yo ya. La transmisión se retrasa como por 1 minuto para la página, pero de aquí lo importante es que nosotros digamos en vivo como lo estamos viviendo. Ok, ya me estoy checando acá. Va, perfecto. Déjenme volver a compartir. Compartir pantalla, compartir audio.
Ok, seguramente va a aparecer. Sí, ya vi que va un poquito atrás en la transmisión, pero bueno, seguramente va a aparecer. Sí, perfecto. Ahí ya lo estamos viendo, entonces eso ya se va a ver así. Bien, o sea, estamos sincronizados, pues. Perfecto, va, buenísimo. Entonces inicio. Bueno, decía que el punto de partida entonces está en esta idea de la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de participación en la ciudad. Podríamos ser específicos y decir en la Ciudad de México. Y hay tres ideas, los puntos de este diagramita 2, 3 y 4 son estas tres ideas, y el punto 5 es el apéndice que les decía sobre la construcción de la agenda colectiva. El primer punto es una síntesis a una lectura del proceso sociopolítico de la participación en la Ciudad de México. Y para esa lectura breve, la idea es plasmarla temporalmente a lo largo de casi un siglo y componerla de tres grandes etapas al interior de ese largo recorrido. El inicio tanto de la fase 1 como de toda esta lectura al proceso sociopolítico empieza con la aparición de la Ley Orgánica del Distrito y de los Territorios Federales allá al cierre del año de 1928, ¿no? Es un momento importante porque viene la transición de todos estos conflictos y herencias del movimiento armado, de la revolución, y empieza como la fase de reconstrucción o construcción del Estado mexicano moderno, ¿no? El recorrido general llega hasta inicios del siglo XXI, entonces, insisto, es casi un siglo ahí que vamos a echarle 2, 3 pistas a ese recorrido. La primera fase, insisto, va por ahí y llega hasta la década de 1960, es como la fase más larga y tiene que ver con toda esta construcción y operación del Estado moderno mexicano hasta que empieza a entrar en crisis, y uno de los momentos cúspides de esa crisis, por supuesto, es el movimiento estudiantil del 68, ¿no? Pero toda esa fase, esa gran fase, la podemos entender como de modernización autoritaria, que se caracterizó, por supuesto, de centralismo, de corporativismo, pero también de peticionismo y asistencialismo. En toda esa larga fase podemos, o la propuesta es interpretar a la participación como un instrumento de control desde la acción gubernamental, es decir, la operación vertical a través de toda esta maquinaria corporativista funcionó casi hegemónicamente, ¿no? Decía que esa fase cerró con una apertura de crisis de ese aparato moderno mexicano, de Estado mexicano, con el 68 como uno de los momentos clave, y esas mismas condiciones abren a la fase 2, que abarca las siguientes 2 décadas, 1970 y 1980, esos 20 años donde brotan una serie de conflictos en todo momento, donde el corporativismo entra en crisis, donde múltiples reacciones ciudadanas aparecen que luchan o intentan luchar contra distintas expresiones de la desigualdad que se sostiene y se reproduce en esos años, pero que paradójicamente al mismo tiempo que el poder público entra en crisis, acompañado por un escenario global de crisis económicas y reacciones extrañas de represión, aparecen transformaciones o inician transformaciones importantes en el sistema político de la Ciudad de México. Esta fase contradictoria o compleja de comprender cierra con los sismos de 1985 y, por supuesto, el fraude electoral del 88, ¿no? Consecuencia de esto para muchos es que todas las movilizaciones que comenzaban a aglutinarse se conformaron, se desviaron en dos opciones. Una que privilegió la vía partidista electoral y otra que negó esa vía y siguió con la confrontacionista.
Entonces, en esta segunda fase de los 70s, 80, la participación se practicó como una estrategia ciudadana de reacción a la opresión, ¿no? Fue el cúmulo de las expresiones de desigualdad que motivó todas estas movilizaciones, todas estas reacciones ciudadanas, pero también permitió que se adaptaran las formas de control de masas desde el poder. Es decir, hubo una especie de adaptación, de incorporación de o lectura de las condiciones que estaban sucediendo en esas décadas de parte del poder para volver a aplicar sus mecanismos de control. Podemos decir entonces que hay un avance en la formalización de la participación que se expresa, por ejemplo, en la ciudadanización, una parte de la función pública, pero también de una nueva versión de la estructura de control que se reprodujo, se construyó y se consolidó en la primera fase. La fase 3, la tercera, cubre las siguientes 3 décadas, es decir, desde 1980 hasta el cierre del segundo gobierno panista en el país, 2012. Característica esencial que todo el mundo ubicamos es la reducción del aparato estatal, pero también la aparición de un nuevo asistencialismo, otra vez, la adaptación de las estrategias de control a las condiciones vigentes, una herramienta que es como expresión de esta nueva capacidad de adaptación del control es el Programa Nacional de Solidaridad y todos sus derivados. También hay contrastes, porque regresa la democracia electoral al Distrito Federal, aquella que se había perdido con aquella ley de 1928, el inicio de nuestra línea de tiempo y de la primera fase. Se consolida para muchos la desmovilización de los movimientos, de las movilizaciones, sobre todo de aquella vía que quedaba confrontacionista. La participación se vuelve instrumento legal, instrumento normado con la aparición de la primera ley en la Ciudad de México en 1995 y luego sus reformas en 98, 2004, 2010 y la del año anterior, 2009. Pero ¿qué resulta de esta lectura breve a la participación como proceso histórico? 3 cosas diría. Una es que a esa línea de tiempo le podemos sumar muchas capas y una de ellas que no podríamos pasar es la historia de la planeación urbana. Y debería decir ahí que hay una constante, si montamos en esa historia de 3 fases largas, la historia de la planeación, la participación mantiene la constante de ser pasiva y sobre todo de esbozar clausura. Desde el movimiento de planeación moderna que llegaba influenciada de Europa a México a principios del siglo XX, pasando por todo este fortalecimiento de la planificación con la aparición de la primera Ley General de Asentamientos Humanos en 1976, hasta el desarrollo de la planeación estratégica en estas primeras 2 décadas del siglo XXI, la verdad, más bien lo que podemos ver es que la participación se desarrolla como discurso, pero se mantiene como una práctica pasiva y clausurada. Otra cosa que resulta de esta línea de tiempo es no perder de vista 2 componentes de esta historia. Uno que ya decía es el de la desigualdad como un asunto estructurante de nuestra realidad. Se modifica, se adapta, se reproduce, es multidimensional, etcétera, pero la desigualdad es algo con lo que no podemos dejar de contar en nuestras acciones o en nuestras revisiones. Y el otro es el conflicto que siempre aparece en cada una de las fases y cuando se vuelve exponencial es cuando hace el rompimiento de cada uno de estos lapsos o de estos grandes momentos. Pero también es el conflicto el que destapa o funciona como motor de distintas acciones de movilización, de organizaciones, de colectivos, etcétera, etcétera. Punto 3, entonces, y un poco empezando a intentar responder a aquella pregunta de inicio de qué hablamos cuando hablamos de participación en la ciudad, podríamos decir que hablamos de participación como actos o expresiones que surgen del conflicto, actos que tienen capacidades y recursos
en un entorno de desigualdad, es decir, recursos y capacidades asimétricos, que son actos que están en medio de tensiones permanentes y por lo tanto que afrontan brotes de nuevos conflictos. Hablamos de participación como parte de un fenómeno que se puede leer como un ir y venir entre actos y mecanismos. Actos entendidos como esta serie de reacciones colectivas a la desigualdad, promovidas a través de los conflictos, y mecanismos como esta estructura, estas estrategias de control, de búsqueda de la pasividad de estos actos o de estas movilizaciones. Es un ir y venir esta historia entre estos componentes. Podemos abrir nuevas preguntas, por ejemplo, si en los años recientes, en nuestra realidad vigente, seguimos con esta especie de ciclo entre actos y mecanismos. Es decir, seguimos en la fase 3 de desdibujamiento de los actos participativos, o estamos produciendo una fase 4 con algo diferente a algo al menos, no todo, de lo que ya ha sucedido en la historia que tenemos del siglo XX e inicios del XXI en la ciudad y el país. Voy ahora con el segundo punto. Este es un poco más corto. Lo llamé 2 dimensiones de la participación en lo urbano. Y diría entonces, para seguir abonando a la pregunta clave, diría que hablamos de participación desde una dimensión de representación. Y esa participación es principalmente pasiva. Y ahí entran técnicas, mecanismos, figuras, etcétera, etcétera, relacionadas con la participación. Por supuesto, uno de los instrumentos más importantes de esta idea o dimensión de la participación como representación es la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, la más vigente que tenemos, que además muestra, es cierto, una madurez impresionante en el discurso normado de la participación, pero me parece que se mantiene en esta dimensión de representación, es decir, en esta participación pasiva. Pero también hablamos de participación desde una dimensión de actos, una participación como acción. Es decir, ahí importa tanto la definición, delimitación, comprensión, etcétera, del problema, de la problemática, como la producción de aquello que aspira a solucionar o a transformar esa condición problemática a través de idearios tal vez hasta utópicos. La condición de esta delimitación del problema y producción de utopías es la dimensión colectiva, por supuesto. Esta dimensión de la participación como acción tiene que ver, por supuesto, con la dimensión política y la territorial, pero también con la cultural, la social, etcétera, ¿no? Esta dimensión está relacionada totalmente con sujetos colectivos, y estos sujetos, permítanme extenderme aquí, se estructuran a partir de, regresar un poquito, ahí, a partir de ciertos principios y capacidades, y quiero compartir al menos 3 de cada uno. La participación entonces como acción, el sujeto o los sujetos colectivos tienen al menos 3 principios. El primero de ellos es que su construcción del sujeto colectivo viene desde la convergencia de la diversidad y lo heterogéneo, pero siempre alrededor de la conflictividad. El conflicto sigue siendo como uno de los componentes clave de cómo podemos estar entendiendo o leyendo la participación como acto, como cosa activa. Principio número 3 de estos sujetos colectivos es que están conformados para desarrollar estrategias y acciones con las cuales aspiran a sostenerse en un espacio de disputa. Es decir, si bien proyectan utopías de resolución o transformación a sus problemáticas, la lucha está en ser un actor clave en la disputa. Llegar a serlo es hipercomplejo, sostenerse como actor en la disputa es aún más complicado. Un tercer principio de estos sujetos colectivos podemos decir que son como la vanguardia de las acciones, pero no podemos olvidar que son necesariamente contradictorios. Es decir, que hay muchas condiciones o asuntos que se van reproduciendo al interior de estos sujetos colectivos que pueden bloquear, cuestionar,
generar contradicciones entre los mismos postulados de los sujetos colectivos, etcétera, etcétera. Es decir, no están libres de condiciones negativas en su interior, que también, al mismo tiempo que la realidad va avanzando, esas contradicciones van apareciendo en el camino, ¿no? Es decir, la pista sería, tampoco podemos romantizar la idea de los sujetos colectivos o de la participación activa. Cierro este segundo punto con tres capacidades de estos sujetos colectivos. Una de ellas es muy interesante porque hay una dimensión de conceptualización, hay una capacidad de leer la realidad desde una manera conceptual a través de tres elementos: categorías genéricas, amplias, con las cuales leen fenómenos que están viviendo, conceptos con los cuales empiezan a explicar esos fenómenos, y términos con los cuales generan el entendimiento de aquello que todavía no está comprendido. Es decir, estos sustantivos que están puestos en el debate, aunque todavía no están aceptados, pero que empiezan a demostrar o a tratar de comunicar lo que está sucediendo en sus territorios. Pongo un ejemplo claro, o uno de muchos ejemplos, con la idea del tsunami inmobiliario, del huracán inmobiliario, etcétera, etcétera, con todos estos grupos de colonias y barrios y pueblos que se han visto amenazados con todo el impacto del desarrollo inmobiliario que ha promovido la política urbana más reciente de la ciudad, ¿no? Ellos empiezan a conceptualizar, sí, escuchan, retoman ideas de muchos actores, pero en realidad conceptualizan desde lo que están afrontando. Bueno, segunda capacidad es la metodológica, porque desarrollan actividades y estrategias para reconocer su propio territorio, para interrogar el fenómeno que están afrontando e incluso diseñar estrategias para confrontarlo. La tercera estrategia que quiero comentarles es la de vinculación, que este espacio, estas jornadas de reflexión son uno de ellos, porque los sujetos colectivos a través de la vinculación reconocen escalas y establecen distintas formas de articulación con sujetos, actores, lugares y territorios. Entonces, esa es la tercera gran idea o idea general que quería comentar, la segunda, idea general sobre la participación. Dos grandes dimensiones, la de representación y la de actos. Voy al tercer punto, la tercera idea, que lo llamé la ecología de saberes de la participación como un asunto complejo. Y aquí quiero mencionar solo dos asuntos, creo. Uno es que esta ecología de saberes no es exclusiva de algún sujeto, de algún grupo, de alguna postura, sino que incluye una diversidad de ellos. Es decir, podríamos decir que la ecología de saberes sobre el asunto participativo incluye hasta los postulados de la nueva agenda urbana, de los objetivos del desarrollo sostenible. Incluye lo que menciona la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, lo que nos contó Carlos sobre la Constitución Política de la Ciudad de México, lo que dice o pueda decir la Ley de Participación. Pero también incluye lo que la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad presenta, aquella que fue protocolariamente firmada en el 2010. Incluye también los discursos que se volvieron de esa misma carta más específicos. Un ejemplo fue el caso de Iztacalco, que generó a nivel delegacional su propia carta por el derecho a la ciudad. Incluye instrumentos, todo lo que la experiencia que ha generado el mejoramiento barrial o que generó antes de este año, también está ahí. Incluye otros instrumentos no tan bien recibidos como los sistemas de actuación de cooperación, las áreas estratégicas, los polígonos de actuación, etcétera, etcétera. Entonces, me parece, y con ese punto cierro esta tercera idea, es que hablamos de participación como actos y representaciones que cobran distintas formas,
Entre ellas, hay algunas formas de acción política ciudadana, como toda esta experiencia del hábitat popular, como la apropiación o formulación de políticas públicas, como las reacciones que surgen desde barrios, colonias, ante desplazamientos o procesos de segregación. Surge también de las clases altas que empiezan a negar también el impacto del desarrollo inmobiliario, por ejemplo. Surge cuando algunos grupos ciudadanos, algunos sujetos colectivos empiezan a generar pequeños instrumentos de planificación con los cuales aspiran a tomar control de sus territorios, pero sobre todo, insisto, ser parte del espacio de disputa. Pero también hay formas que se toman para apropiarse de manera privada de la ciudad. Esas distintas formas se entienden, por ejemplo, con la privatización de lo público, ¿no? Que tiene muchas formas de expresarse. El proyecto del corredor cultural fue un intento de eso, pero hay muchos más, ¿no? Otra forma que toma es cuando el territorio se vuelve un producto o un insumo, un objeto apropiado mediante la financiarización. Es decir, se arranca la capacidad de intervenir o de ser parte de un territorio desde una escala global y efímera que no podemos ni siquiera identificar. Por ejemplo, todos los fideicomisos que han estado reproduciendo mucho los megaproyectos en la ciudad o en las ciudades es un ejemplo, una manifestación de esta forma. Otra forma de esta apropiación privada de la ciudad es la apropiación de conceptos que vienen desde abajo, desde los sujetos colectivos, desde las comunidades, y se utilizan para legalizar otro tipo de acciones, ¿no? Muchos de ellos, aunque por ejemplo uno muy representativo no viene exactamente de las bases, sino viene de la academia, aunque con una lectura, un fenómeno de bases, el derecho a la ciudad, ese en realidad está llenándose, o sea, ha llenado de contenido con las luchas desde abajo en la calle. Cuando llega a las discusiones con los niveles superiores de gobierno y también de iniciativa privada, pierde totalmente el contenido que fue adquiriendo lucha tras lucha. Ese es un ejemplo de esta especie de desterritorialización epistemológica, por supuesto que menciona Boaventura, que menciona Dussel y muchos otros, ¿no? Hay otra forma que podemos llamar como la normatividad legitimadora, que tiene que ver con estos instrumentos que promociona la Ley de Desarrollo Urbano o ahora lo que va a empezar a hacer el Instituto de Planeación, que por discursos que buscan la competitividad, el desarrollo de la ciudad, en realidad acaban promoviendo el desarrollo de intereses específicos, privados y de gran capacidad económica. Una última forma que se toma es la amenaza neoliberal a la forma urbana popular. Esto es muy interesante porque antes parecía claro los territorios en la ciudad que interesaban al capital, a su reproducción. El resto era esta cosa como el ejército de reserva con sus zonas marginadas. Hoy eso está cambiando o ya cambió, ¿no? Ustedes mismos han visto cómo proyectos o megaproyectos de distintos tipos llegan a territorios populares, como los centros comerciales, como distintos edificios de alta intensidad, etcétera, etcétera. Hoy ya ni siquiera la zona sísmica es un impedimento determinante para bloquear ese desarrollo vertical y especulador en buena parte de la ciudad. La capacidad tecnológica y la especulación del suelo ha permitido ir más allá de sus propias fronteras. Entonces, hablamos de participación desde distintas formas que toman las acciones, tanto de acción política ciudadana como de apropiación privada de la ciudad. Último punto que me gustaría comentar, que lo llamé en especie de apéndice, abriendo las preguntas sobre la agenda colectiva socioterritorial y el proyecto de ciudad, ¿dónde está? Ayer también Carlos mencionaba un poco sobre el papel de la academia y diría también dos cosas.
Sin duda, me parece que la academia debe ser uno de los actores que intervengan en esa producción de la agenda colectiva. Sin embargo, la academia tiene sus cosas pros y sus cosas contra, ¿no? La academia reproduce también prácticas pasivas porque absorbe información y reproduce interpretaciones a partir de tipologías, a partir de conceptos, a partir de modelos, etcétera, etcétera, que solo llegan o pueden llegar tal vez a marcos normativos sin volver a las bases, ¿no? Estas prácticas pasivas significan acercamientos y distanciamientos con grupos sociales, pero sobre todo con gobierno, con empresarios, en una especie de encierro propio del mundo académico. Pero también en la academia hay una interacción crítica, que sería como el segundo punto del papel de la academia. La academia también hace esfuerzos por reconocer información desde prácticas, procesar esa información, interpretarla, devolver los resultados para estimular procesos aplicativos. Es decir, intenta ser un sujeto de esta gran ecología de saberes que se reproduce desde las bases. Una de las grandes aspiraciones de esta dimensión de la academia como forma de interacción crítica es la producción de observatorios. Aunque algunos intentos han sido muy interesantes, se han desarrollado, otros han quedado en el papel, en el tintero. Preguntas van, preguntas vienen, si un observatorio debería ser sobre procesos reales, sobre procesos populares, sobre procesos participativos, sobre reclamos ante políticas impositivas. ¿De qué tiene que ser un observatorio? ¿Cómo sostenemos un observatorio? Es una de las discusiones permanentes que difícilmente ha encontrado respuestas productivas en un actor tan clave como la academia en nuestra realidad. Otro punto para la discusión sobre la agenda colectiva y el proyecto de ciudad es reconocer que todo acto participativo tiene tiempo y tiene espacio. Es decir, tiene tiempo porque hay una especie, hay que considerar la duración que tienen estos sujetos colectivos o las acciones de los sujetos colectivos. No podríamos esperar que existieran de manera permanente y sobre todo de una forma similar a lo largo del tiempo, ¿no? Son procesos también los sujetos colectivos y se van transformando, incluso pueden desaparecer, como también pueden reaparecer. Espacialmente, estos sujetos colectivos, estos actos participativos, también dependen mucho de la escala. La agenda debería reconocer esa diversidad de escalas. El proyecto de ciudad debería reconocer esas múltiples escalas en las cuales los sujetos y los actos participativos se desenvuelven, se desarrollan, insisto, desaparecen y reaparecen. Un último punto para esta idea de la agenda colectiva y el proyecto de ciudad es no perder de vista las múltiples experiencias que tenemos de cuando una iniciativa surge de las bases y se cede al aparato gubernamental para que se vuelva política pública y se opere. Ahí hay muchos pros y contras. Por ejemplo, un pro es que esa cosa se echa a andar, recibe un marco legal y recibe o puede recibir presupuesto. Vuelvo a tocar el ejemplo del mejoramiento barrial, ¿no? Una iniciativa desde abajo llega, se coloca con muchos asegúnes, pero recibió en aquellos años, en el 2007, un presupuesto y una especie de marco legal. Pero también hay contras, porque al ceder esa iniciativa al aparato gubernamental se pierde absolutamente la capacidad de incidencia en la toma de decisiones sobre el rumbo de esa política. A lo mejor exageré con el calificativo de absolutamente, pero en buena parte, podemos decir, se pierde la capacidad de incidencia en esa política pública, en ese programa público, en esa acción que surge de las bases una vez que se pasa la estafeta al aparato gubernamental. El mismo mejoramiento barrial es una expresión de este contra de una iniciativa que surge abajo y se cede al aparato gubernamental, que incluso ha generado luchas por mantenerlo, sobre todo cada cambio de gobierno. Una estrategia fue lanzar la ley de mejoramiento barrial por ahí en el 2015, con la que suponía todo este grupo promotor que ya no lo podían echar atrás. Una estrategia
muy interesante, pero que no ha logrado consolidar al mejoramiento barrial como una estrategia socioterritorial de los barrios, pueblos y colonias de la ciudad. Hoy el mejoramiento barrial está casi hecho pedazos, casi desaparecido, a pesar de que la ley es todavía vigente. Bueno, voy a dejar de compartir. Con esto cierro. Y bueno, espero que haya tenido algo de sentido este recorrido en 3 puntos sobre la idea de participación ciudadana en la Ciudad de México. Claro que sí, gracias por la información. Me parece sumamente interesante cómo nos ilustras, para quienes somos un poquito recientes de la nueva generación, cómo nos ilustras la cronología que tuvo desde los inicios del siglo XX y cuál fue lo más destacable en sus diferentes, digamos, etapas o facetas, lo más representativo en cada momento, en cada instante de la historia, cómo fue esa participación. Pero también yo me pregunto cómo la Ciudad de México ha sido un referente a nivel nacional, no porque aquí cohabitamos, sino desde un inicio, los inicios revolucionarios, como la Ciudad de México fue un precedente y sobre todo porque fue donde se concentró los órganos de representación y de poder, y cómo fue esa faceta mucho más larga, a diferencia de las últimas etapas donde nos ilustrabas, los últimos espacios de gobierno, los diferentes quienes han entrado en turno, y cómo han estado esos juegos de fuerzas y lo que es el papel de la participación como un elemento de la democracia, cómo lo ha instrumentado el gobierno a través de diferentes políticas. Y me parece muy interesante también cómo pues al final el pueblo, la sociedad, lo ha tenido que afrontar a partir del elemento importante que mencionas, que es el conflicto social. Y todo esto, bueno, pues deriva en diferentes aspectos políticos, sociales, incluso culturales, y hoy en día incluso de género. Entonces, esa participación, cómo se ha ido avanzando progresivamente, pero sin embargo, pues vemos que todavía tenemos grandes vestigios de lo que es pues ese colonialismo interno que no nos deja avanzar hacia una sociedad mucho más democrática. No sé qué otro tema, o bueno, qué otras aportaciones nos pudieras dar en este momento. Miguel, yo creo que soltaste varios puntos bien importantes. El primero que me gustaría, al que me gustaría reaccionar es el que dices del el papel de la Ciudad de México como vanguardia en muchos aspectos, ¿no? Y pensaría que en esta idea del involucramiento de los grupos sociales en la toma de decisiones públicas puede tal vez ser en algunos aspectos parte de esa historia de vanguardia. Aunque no me quedaría claro que fuera un bastión a nivel nacional, ¿no? Creo que muchas comunidades rurales han tenido como mayor éxito en esa toma. Lo que sí parece constante, y a lo mejor la posible variación está en el grado, el nivel, en la duración, es justo lo que tú recalcabas también, el conflicto al que se enfrentan, ¿no? Los casos de Cherán y muchas comunidades en toda parte del país, pensaba en el sur y el sureste, pero en realidad el norte también, nos muestran que afrontan condiciones conflictivas importantes, ¿no? Y todas a partir de esta estructura de la desigualdad que se reproduce en cada uno de los territorios que conforman
nuestras ciudades y todo nuestro país, diríamos toda la región latinoamericana, que motiva, casi impulsa de manera obligada las reacciones colectivas, ¿no? Pensaría que en la Ciudad de México lo que sí podemos identificar es una constante en esa movilización, ¿no? Parece que no hay fase, momento en la historia de la Ciudad de México donde no exista toda esta serie de tensiones y conflictos entre distintas posturas de lo que debería ser la ciudad o lo público o, como tú dices, la democracia. Entonces, pensaría en eso, ¿no? Que sí es cierto, hay muchos aspectos de vanguardia en la ciudad, aunque no de manera contundente en relación a muchas experiencias del resto del país. También pensaría que algo que mantiene esta movilización aquí es la concentración de poderes y por lo tanto la reproducción de la riqueza concentrada aquí en la capital del país, ¿no? Eso genera contrastes mayores, movimientos conflictivos de mayor escala, de mayor talla. El desplazamiento que estamos viendo actualmente es de habitantes de la ciudad hacia las periferias, de las periferias. Es impresionante, ¿no? A darse un paseo por los fraccionamientos que la política de vivienda del panismo o priismo desarrolló. Es un paisaje contundentemente triste, ¿no? Lo que antes se reproducía por esfuerzos colectivos ocupando terrenos tal vez de manera ilegal, hoy se reproduce desde la especulación de manera legal y además con una doble victimización que es la hipoteca que te cargo para todo el resto de tu vida y además la vida miserable de estar a 2-3 horas de los servicios que ofrece la ciudad, ¿no? No sé hacia dónde más dirigirlo, Miguel. Pues es que son muchos temas que se tienen que abordar. Yo pensaría, por ejemplo, solo por tocar el tema, sé que esto se profundiza más, pero también pensaríamos en cómo el género, por ejemplo, la mujer ha ido ganando participación, pero ha tenido que luchar para hacer valer esos derechos de participar en la sociedad. Eso nada más una parte. Y hoy en día vemos cómo la lucha de otras preferencias también se ha hecho valer y destacar recientemente. Pero son muchos temas que se tienen que abordar sobre la participación. Claro, ese es otro tema interesante. Sin duda, es un aspecto de las más recientes décadas, como reconocimiento de las otredades, diríamos, ¿no? De las diversidades, algunos dicen de las minorías, pero de todo tipo, como tú dices, de género, muy importante, étnico, racial, edades, etcétera, ¿no? Hay una apertura al reconocimiento o a las luchas por el reconocimiento de todas estas diversidades, de todas estas identidades, podríamos decir. Lo que no queda claro, y a lo mejor es ahí a lo que me refiero, a esta dimensión pasiva de la participación, es si están logrando acceso a la toma de decisiones o incluso a la lucha por dirigir las decisiones de política pública, ¿no? Me parece que siguen siendo espacios muy restringidos a estas diversidades, estas identidades que supuestamente ya reconocemos, ¿no?
Entonces, parece, y un poco intentaba expresarlo con la diapositiva, que estamos en una fase muy interesante, la más reciente, porque hay una apertura, un desarrollo impresionante desde un aspecto institucional, tal vez hasta jurídico, del reconocimiento y el derecho a la participación. Sin embargo, la realidad parece decir que la condición de bloqueo, de clausura a los espacios de toma de decisión sigue siendo el que ha permanecido a lo largo del siglo XX. En realidad lo podríamos recorrer más atrás en la historia, pero digamos que la gran parte humana, la construcción de la megaurbe que vivimos viene de este siglo anterior, ¿no? Entonces, hay toda una agenda de trabajo impresionante, a lo mejor es un tema de la agenda colectiva, como este reconocimiento de diversidades, de identidades, también tiene voz y voto en la toma de decisiones importantes de política pública en la ciudad y podríamos decir en el país, ¿no? Ok. Nos preguntan nuestra audiencia la participación ciudadana, ¿hasta dónde posibilita, limita o coacciona la participación comunitaria y desde abajo? Es bien interesante porque creo que el esquema que intenté colocar en la presentación va un poco en ese sentido, ¿no? Pensaría que toda la participación entendida como un marco institucional, un marco jurídico, acabado en uno de los elementos como la ley de participación, supone motivar esa actividad desde los barrios, las colonias, los pueblos. Lo que me parece es que lo hace siempre desde una forma controlada, es decir, tiene límites esa participación. Y los límites no solo se expresan con una dimensión predominante en la idea de participación de este marco jurídico que es de consulta, es decir, solo puedo emitir opinión, sino también con todo el sostenimiento de una estructura vertical de control de comunidades, de grupos y demás, que va penetrando hasta los territorios más pequeños de la ciudad, es decir, los manejadores, controladores políticos, de diputados, de partidos, y hoy de grandes inversiones privadas también forman parte de este armado de control y de manejo de la participación. No es raro que cuando algunos grupos, algunas comunidades que están siendo afectadas por desarrollo inmobiliario logren abrir alguna consulta para definir si es factible o no, o el impacto es tan alto que deben detenerse esas obras. No es raro, y es posible, y hay que resaltarlo. Pero tampoco es raro que estos grupos, estos manejadores políticos y empresariales logren cooptar a alguno de los líderes y manejar o dirigir el posible voto de estas consultas, ¿no? Entonces, digamos que de esta dimensión legal sigue siendo muy limitada la posibilidad de participación. Opción alternativa, la que se ha ejercido o se ejerce de manera cotidiana en todos los territorios de la ciudad, a veces de manera muy activa, a veces como un estado de resguardo, es cuando en realidad la preocupación no está en qué mecanismo vamos a utilizar, sino en qué nos hace comunes, en qué problema en realidad estamos sufriendo de manera colectiva, cómo lo estamos leyendo, y entonces tal vez cómo podemos afrontarlo, cómo queremos transformar esa condición. Sin duda es la versión la más complicada, porque requiere de una capacidad de duración del acto participativo y un reconocimiento de esas escalas, ¿no? Un reconocimiento de que importa tocar la puerta del de al lado, como importa ir a hacer la manifestación en la alcaldía o cerrar Reforma o hacer cualquier otra cosa, ¿no? O como hicieron los de Joco, llevarle serenata a la jefa de gobierno, ¿no? Cualquier expresión de ese tipo son producidas desde abajo, ¿no?
Hay momentos donde ambas coinciden, ¿no? Insisto, el mejoramiento barrial fue un afortunado momento de coincidencia de estas dos vías, una vía institucionalizada que abría cierto pequeñísimo presupuesto y libertad para toma de decisiones de los vecinos, y muchas iniciativas, no todas, muchas iniciativas muy legítimas desde las preocupaciones de grupos de vecinos, de pequeñas organizaciones sociales, acompañadas de organizaciones civiles, por problemáticas en sus propios barrios y colonias. La atención, las pequeñas utopías que aparecían ahí, algunas de ellas llegaron a consolidarse, llegaron a transformar espacios, y pocos de ellos, pero algunos, siguen funcionando y han hecho diferencia, incluso han modificado la estructura urbana o barrial que tenían sus territorios, ¿no? Pero esas aperturas son poco durables y son muy fáciles de cerrar o de utilizar como mecanismos de cooptación, como lo hizo los gobiernos perredistas, y que motivó a que el gobierno morenista de hoy dijera, pues esto es nido de corrupción, lo vamos a parar, lo vamos a desviar hacia los pilares, ¿no? El mejoramiento barrial, a pesar de un presupuesto hiperlimitado, también fue capturado por estos mecanismos de captura de movilizaciones más ancladas en el aprecio al territorio o al lugar que se habita, ¿no? Entonces, pensaría que es hiper complicado. La pregunta tiene respuesta en la vida cotidiana, pero que hay mucha historia que rascarle para reconocer que es la vía que en realidad ha generado resultados más interesantes. La vía legal lo único que me parece ha consolidado es la estructura vertical de un aparato de control que antes era netamente gubernamental, hoy es más empresarial, con la fachada de gobierno, por supuesto. Claro que sí, pues sí, es muy interesante. Por aquí nos hacen unas observaciones a algunas personas que nos están escuchando y, por ejemplo, como en este caso específico, la alcaldía de Xochimilco, pues es quien se apropia de esa participación. Otra de las personas que nos escuchan mencionan de igual forma en Xochimilco que pues en la alcaldía existe, o se supone que existe, un consejo que tiene una silla ciudadana y de la cual pues han tocado la puerta tanto en su área de participación ciudadana, y bueno, pues la autoridad ha hecho caso omiso o ha caído en negligencias, porque pues vemos que pues hacen abuso de esa facultad de poder para atender o no atender, o atender lo que les conviene o lo que pues le puede llevar pues ciertos beneficios, siempre políticos, ¿no? Pero creo que hace un momento mencionabas algo muy importante, que es la organización de los grupos, de la sociedad, como interiormente pues es la base, la organización, y de ahí van construyendo y formando luchas. Al mismo tiempo, después estas van creciendo y van formando alianzas. El problema está cuando deriva en una preferencia partidista, y bueno, ahí se corrompe esa lucha o esa organización. Es cierto, Miguel, ahí déjame reaccionar a esta idea de la silla ciudadana en Xochimilco, aunque no conozco mucho sobre lo que está aconteciendo con Xochimilco. Me queda claro que hay una tensión entre un alcalde que se supone que es de esta nueva formación de partido político y los grupos que están con arraigo histórico en cada uno de los pueblos, ¿no? Me queda claro que hay una tensión, pero también me queda claro que ese mecanismo de la silla pertenece a toda esta historia que pudimos haber revisado y que merece mucho la pena seguir explorando.
en la que van apareciendo sin fin de espacios llamados de inclusión de ciudadanos, de habitantes a la toma de decisiones, ¿no? Consejos consultivos, asociaciones de barrios, presidentes de manzana, etcétera, etcétera, juntas, los más recientes que ya desaparecieron, los comités ciudadanos, etcétera, etcétera. O sea, la historia o la secuencia de figuras que suponen la participación permanente de ciudadanos en la definición de las políticas públicas, ahí ha estado y ha estado presente. Pero la constante ha sido que en realidad sirve o para consulta, opinión, emitir opiniones, o para validar que se está dando apertura e inclusión a la ciudadanía, legitimar un acto, ¿no? También han sido utilizados, como decía, o capturados para validar toma de decisiones muy precisas, como distintos proyectos inmobiliarios que se han hecho en la ciudad, ¿no? Pero también queda la posibilidad de que sean reapropiados, una de las estrategias o capacidades de los sujetos colectivos, para formar otro tipo de estrategias y retomar el rumbo desde abajo de los territorios. También tenemos casos, es decir, no diría que todas estas figuras son 100% caso perdido, aunque buena parte sí lo son. Hay algunos ejemplos de grupos, de colonias, de barrios que han tomado estas figuras para en realidad tomar un papel en las decisiones de políticas que impactan en sus territorios. Entonces, ahí hay un debate bien importante a seguir, ¿no? Miguel. Claro que sí. Pues también nos piden tu opinión en cuanto a la judicialización de los procesos como ventana de participación ciudadana, plural y accesible. ¿Qué opinión nos puedes dar al respecto? Fíjate, voy a tratar de no responder, de salirme un poco por la tangente, porque creo que es un tema un asunto que tal vez incluso Alejandro podría responder con mucha mayor precisión que yo, pero algo que sí recuerdo es que algo que menciona Antonio Azuela en uno de sus últimos libros es que la mayoría de las controversias en la ciudad se han estado resolviendo desde el aparato judicial. Es decir, cosas que nos afectan acá abajo se están decidiendo en aquel aparato allá arriba que muchas veces ni ubicamos. Y esa judicialización también puede ser puede ser una herramienta para resolver algunos conflictos, algunas controversias, pero también en realidad es un alejamiento de la solución de los territorios, ¿no? Entonces me parece, un doble filo. Insisto, no respondo porque no tengo las bases, pero seguramente aquí hay colegas, compañeros que pueden responder con mayor precisión. Claro que sí, pues creo que el tema da para más. Creo que para ir cerrando, audiencia y refiere sobre las PAC con los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México que no forman parte de los 48 que sí se reconocerán afectados, definiciones que tienen de unidad territorial. ¿Cómo contrastaremos esta entrega de la misma a la alcaldía? A ver si caché la idea, Miguel. Es decir, toda esta nueva figura de las Copaco está aparentemente sirviendo como forma de penetrar de nuevo a los pueblos, a los territorios de abajo, y está bloqueando las iniciativas de autogestión, de autogobierno. ¿Va por ahí la idea o me desvié?
Pues aquí también no me queda muy claro, porque menciona sobre las 48 que sí se reconocieron. Serán afectadas por la definición que tienen de su unidad territorial. Luego nos deja ahí unos puntos suspensivos y ya nos hace la pregunta: ¿cómo contrarrestamos esta entrega de los mismos a la alcaldía? Ok, no sé, me tocaría como explorar más el caso que expone, para tratar de entender bien las condiciones y tratar de, a lo mejor, tal vez emitir una opinión, perdón. Pensaría que en general preguntas sobre cómo organizarse, cómo llevar a cabo actos participativos, cómo consolidarse como sujetos colectivos. En realidad nosotros, desde la academia, las aprendemos de los territorios, ¿no? El aprendizaje en realidad es en sentido contrario. Lo que tal vez intentamos hacer nosotros es funcionar como puentes de comunicación de las experiencias, tratar de interpretar aspectos coincidentes o aspectos disímiles para que los aprendizajes fluyan un poco más allá de los involucrados en cada una de las experiencias, ¿no? Entonces, seguramente en el propio territorio donde habita el compañero o la compañera que pregunta, ya hay muchos elementos de respuesta ahí, ¿no? O en los territorios vecinos. En todos los pueblos de Xochimilco hay un montón de experiencias, ¿no? Sí, de hecho, históricamente los pueblos de Xochimilco, de Milpalta, pues son conocidos por incluso pues facetas muy aguerridas a través de diferentes etapas y diferentes eventos. Pero bueno, yo creo que para ir cerrando ya la sesión, nos gustaría que nos aportaras ya la última idea para ir cerrando esta participación, algo que con lo que quisieras concluir. Ok, a lo mejor voy a aprovechar, recordar de esta serie de aprendizajes que van fluyendo de cada una de las experiencias de pueblos y barrios. Hay una de ellas que me parece bien importante que viene de Milpa Alta, que yo la aprendí de algunos barrios bueno, la reconocí de algunos barrios en la zona de Pedregales, en su lucha contra el desarrollo inmobiliario, y decían que es bien importante mantener siempre el proceso informativo, es decir, que los sujetos colectivos, los grupos organizados, siempre se mantengan buscando información sobre lo que están abordando, ¿no? Sobre el problema que tienen, sobre los actores que intervienen, etcétera, etcétera. Y es con base en esa información que comunican al resto de los compañeros y las compañeras, ¿no? Nada más que eso, que el sustento de la información que recuperan, ¿no? Y la segunda pista es una necesaria alianza con medios de comunicación. Me parece que iba en el sentido de evitar el encierro de las luchas en sus propios territorios, porque pueden ser pueden tener mayor vulnerabilidad en sus aspiraciones, ¿no? Esto aspiraba entonces a abrir puertas, abrir la comunicación hacia el exterior de los propios territorios a través de medios de comunicación. Es evidente que ninguna de las dos tareas es fácil. Los medios de comunicación no todos son herramientas que podríamos decir aliadas u objetivas. Muchas tienen ya unas líneas que seguir, muchas otras no les interesa, pero siempre hay algunos compañeros periodistas que están interesados en seguir estas luchas y darle voz a estos grupos, ¿no? Y eso depende del primer punto que decía, de estar sustentado todo lo que generan estos grupos organizados en información,
¿no? Eso también es un trabajo enorme porque no siempre tenemos el tiempo, los recursos para estar generando, recuperando esa información, agruparla, sistematizarla, analizarla y generar la síntesis que podemos comunicar, ¿no? O simplemente los recursos humanos para traducir, ¿no? No en todos los grupos organizados hay perfiles de derecho, ¿no? Abogados que puedan leer distintos documentos que vienen desde ese ámbito y eso se vuelve un elemento de vulnerabilidad. Entonces, recuperaría esas dos pistas que, insisto, vienen de ustedes, vienen de allá, específicamente de las agrupaciones en Milpa Alta, que es la información, todo movimiento con base en información y alianza con medios de comunicación. Miguel. Claro que sí. Y bueno, yo creo que nos vamos despidiendo. Agradecemos por habernos y desde luego a ti, Francisco, por aportarnos toda esta información, por ilustrarnos, por permitirnos intercambiar y pues esperemos que haya sido del agrado de todos los que nos escuchan, que les aporte algo, un nuevo conocimiento. No dejamos de aprender todos los días. Y pues gracias a todos. Miguel, gracias a ti, Alejandro, a todos en la coordinación y saludos. Ojalá podamos seguir en contacto. Hasta luego. Claro que sí. Pues cuídense mucho todos. Hasta luego, nos despedimos. Gracias. Chao.
you